Guatevisión presenta. INSIBU me ha dado a conocer que para el jueves de esta semana se esperaría el acercamiento de un nuevo frente frío, que esto va a generar que para el fin de semana tengamos incremento en la velocidad del viento. Podríamos tener... Es que autoridades del INSIBU me han señalado que un nuevo frente frío va a afectar al país en las próximas 48 horas. Hay que tomar los recaudos necesarios. Centro Histórico se convierte en una de las áreas peligrosas por la lucha entre pandillas y venta de droga. En otras noticias, Sala resuelve que Anaí Keller vuelva a prisión y que enfrente juicio por el caso Hogar Seguro. Se extingue a favor del Estado de Guatemala la finca 185, folio 185, libro 1441 de Guatemala, inscrita a nombre de la entidad 28 de marzo social. Una vivienda y 3 cuentas bancarias propiedad de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti pasan a favor del Estado. La SAT hace público el nombre y número de NIT de 170 empresas que están involucradas en caso de defraudación fiscal. Hablamos del mundo. Candidato opositor de las elecciones en Honduras, Salvador Nasralla, desconoce los resultados del Tribunal Electoral. Corte Suprema de Estados Unidos autoriza la implementación del decreto anti-inmigración del presidente Donald Trump. Hablamos del deporte. Partido de vuelta entre Cobán y Shela. Fue el escenario de una trifulca entre un directivo y un fisioterapista. Le contamos los detalles. En otras noticias importantes, el futuro de Rusia en los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año. Le contaremos qué decide el Comité Olímpico Internacional. En noticias del mundo del espectáculo hablamos de Luis Miguel y esta característica época en la que él suele regresar a los escenarios. ¿Cómo le fue? Le contamos. Retomamos el tema caso Hogar Seguro, cómo continúa desde el punto de vista legal, los detalles esta mañana. Además, en el Reino Unido, un conductor de un camión fue condenado a 16 meses de cárcel luego de protagonizar un aparatoso accidente al quedarse aparentemente dormido. Esto es Viva la Noticia. Amigos, qué gusto que nos estén acompañando. Bienvenidos a Viva la Noticia en este día martes 5 de diciembre con toda la información. Listos para empezar una mañana bastante fresquita y con la posibilidad de entrar del ingreso de un frente frío. En las próximas 48 horas, mucha atención, ya estaremos hablando de qué manera va a afectar cada una de las regiones. Mientras tanto, le damos los buenos días y la bienvenida a Viva la Noticia. Damos una vuelta a página para comenzar hablando justamente de la temperatura, para que usted tenga el panorama de qué es lo que está pasando a esta hora. Y ahí está. 14 grados centígrados es la temperatura que está afectando la meseta central, específicamente la ciudad de Guatemala. Recuerde, en 48 horas se prevé el ingreso de un nuevo frente frío que va a ocasionar descenso en las temperaturas, especialmente en el occidente del país. Ya le estaremos hablando más adelante de cada una de las regiones. Clima en Guatemala. Dando una vuelta de página, ¿por qué? Porque tenemos otros temas importantes que analizar a esta hora del día y comenzar a hablar de la realidad del país. Usted nos acompaña, hay varios temas importantes y esto tiene que ver con la captura justamente de agentes de la Policía Nacional Civil. Vamos con las siguientes imágenes a contarles que 3 agentes del sistema penitenciario fueron capturados este lunes, sindicados de haber coordinado con pandilleros la muerte de José María Pérez Corado, director de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito en abril pasado. Asimismo, fue notificado de una nueva orden de captura el pandillero Ernesto Alonso Luarca Quesada, alias Slappy, recluido en esta prisión por ser el supuesto autor intelectual. Le contamos que de acuerdo a la información, uno de los allanamientos para capturar a los sospechosos se ejecutaba en Jutiapa. El móvil del crimen había sido porque Pérez Corado no permitió privilegios a los reclusos, por lo que integran justamente el barrio 18,
que planificaron y ordenaron la muerte de acuerdo a la información del MP. El funcionario fue asesinado en el Parque Central de Escuintla el pasado 22 de abril y según investigaciones ya había solicitado seguridad ante el temor de ser víctima de un atentado. Le queremos comentar que los agentes penitenciarios detenidos son Ludin Danilo Quiñones, Julia Verónica Cifuentes y también Lubia Emilia Vega Alay. Pérez Corado laboró en la institución por 16 años y al momento de ser ultimado fungía como director temporal de esa cárcel. Señalemos que en febrero fueron trasladados al infiernito 164 pandilleros, entre ellos varios miembros de la Rueda del Barrio 18, después de una requisa de la cárcel Fray Janes 1. Seguimos con la información, hay más noticias a esta hora para este martes. Y tenemos que hablar de la situación de la SAT y cómo el superintendente ha dado declaraciones señalando a varias empresas de haber vendido facturas por aproximadamente 21.000 millones de quetzales de manera ilícita. Estamos hablando de 150 empresas. Las entidades en mención estarían vinculadas en el caso de la red de productores cárnicos acusados de haber defraudado al Estado, dijo el Ministerio Público el viernes último cuando se dio a conocer la investigación. Las autoridades aún investigan otros casos por la venta de facturas, además de la fiscalización que durante el fin de año busca recuperar los montos evadidos. Solórzano refirió que las 150 empresas han operado con irregularidades desde el año 2007. Desde la semana pasada comenzaron las capturas del grupo que formaría parte de la red que defraudó al fisco por un monto de 1 millón en 10 años. El viernes último, el Ministerio Público reveló que Carlos Estuardo Estrada Cabrera, presunto cabecilla de una estructura criminal, creó aproximadamente 150 empresas de cartón y vendió facturas falsas a contribuyentes, con lo que defraudó al fisco por 1.000 millones de quetzales durante un periodo de 10 años. La sociedad de su empresa simulaban una facturación que se presume alcanzó 21.000 millones, según Juan Francisco Solórzano Fopa, el jefe de la SAT. El propósito de vender estos documentos contables fue para que los contribuyentes pudieran rellenarlos a conveniencia para realizar transacciones irregulares. El titular de la SAT recomendó a los contribuyentes que revisen si poseen facturas emitidas por alguna de estas entidades fraudulentas, ya que en tal caso es necesario rectificar estos registros. 5 de la mañana con 51 minutos, vuelta de página para tener más información. El caso Hogar Seguro vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión tenemos que referirnos a Anaí Keller, es la ex subsecretaria de Bienestar Social que deberá enfrentar juicio por este caso, al igual que otros 2 exfuncionarios que estarían involucrados en el incendio registrado el pasado 8 de marzo, el cual, recordemos, cobró la vida de 41 niñas y adolescentes. El juzgado cuarto penal dictó en agosto el cierre del proceso para la exfuncionaria. El Ministerio Público planteó un recurso de apelación contra esa resolución, el cual es hoy declarado con lugar por la Sala Cuarta de Apelaciones. La exfuncionaria es indicada por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato contra menores y lesiones culposas. El mismo día en el que se dictó el sobreseimiento a favor de Keller, el juez Carlos Guerra envió a juicio al extitular de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, y al exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres. Ambos son señalados de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y homicidio culposo. Además, a Torres se le atribuye de lesiones culposas. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía contra el delito de femicidio, los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social habrían incurrido en varias irregularidades los días 7 y 8 de marzo. La acusación señala que no cumplieron con sus funciones en una serie de hechos. Cabe recordar que en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, Guatemala, se registró un incendio cuyo resultado fue de 41 niñas y adolescentes fallecidas y 15 heridas. Esto es parte del reporte de la información que tenemos esta mañana. Y como vuelve otra vez a salir este caso tan sonado, y tan complejo, por supuesto, desde el punto de vista del análisis jurídico, tenemos que conocer qué piensa usted al respecto. Nuestra pregunta del día está en pantalla y también la encuentra en nuestras redes sociales. ¿Cree que se tiene la confianza en el sistema de justicia para denunciar actos de violencia contra la niñez en el país? Poco, mucho o nada. Con el hashtag BLN a juicio usted puede encontrar entonces nuestra pregunta en redes sociales. Esto es parte de la información que tenemos a esta hora. Entonces, hoy hablaremos con Leonel Dubón del Refugio de la Niñez para hablar un poquito más sobre esta realidad que se vive en el país. Y en otras noticias que también son muy importantes, por supuesto, y que tienen que ver con la realidad internacional, nos vamos a ubicar en Honduras. Y es que tenemos que analizar lo que ha sucedido en las últimas horas cuando aún no se tiene oficial el nombre de quién podría ser el nuevo presidente. El candidato opositor a la presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, desconoció los resultados dados a conocer por este tribunal que cerró finalmente el conteo de votos con ventaja para el presidente Juan Orlando Hernández. Bueno, efectivamente, Nasralla señaló resultados
que hoy dieron no son oficiales ni definitivos. Primero, porque no participamos nosotros. Segundo, porque no quisimos informar de dónde venían las 1.006 actas que fueron sometidas a escrutinio especial. Por su parte, el presidente Hernández llamó a respetar el proceso electoral, que contempla una etapa para impugnaciones, señalando que como demócrata defenderá cualquier espacio que esté dentro de la ley. La autoridad electoral anunció la conclusión del conteo de las 18.000 actas que otorgan la ventaja a Hernández con el 42.98% de los votos frente al 41.39% de Nasralla. La oposición exige revisar aproximadamente 5.174 actas que a su juicio fueron alteradas tras varias interrupciones en el sistema de cómputo. Queremos comentarle que cientos de agentes policiales en Honduras se negaron este lunes a cumplir el estado de sitio y a reprimir a manifestantes de la oposición que denuncian este fraude en las elecciones del 26 de noviembre con una huelga de brazos caídos. Mientras el Escuadrón Especial Antimotines, apoyados por policías preventivos, salieron para expresar su negativa a reprimir manifestantes y hacer cumplir el toque de queda, esto luego de una ola de manifestaciones postelectorales que terminaron con violentos enfrentamientos. Bueno, ¿y cómo ha reaccionado Honduras ante esta situación complicada y delicada que se está viviendo en Honduras? Pues la canciller guatemalteca hacía referencia al tema diciendo que se va a respetar, por supuesto, el proceso que se esté siguiendo con los resultados y con, bueno, el presidente que finalmente se ha nombrado en Honduras y que esto no afecta las relaciones comerciales con ese país. Hace votos porque realmente lleguen a un clima de apertura, de tolerancia, como fueron las votaciones, como se los mencioné la otra vez, el domingo pasado, unas votaciones en las cuales fue un país ejemplo en donde se llevaron a cabo las mismas y esperamos que estas se desarrollen y se acepte también haya una aceptación por parte de los candidatos de quién es el ganador. Pero creo que la situación también ha venido menguando bastante en Honduras, ya el conteo de votos de manera oficial se realizó, donde toda la población podía observar qué era lo que se estaba realizando con relación al escrutinio y esperamos que los resultados de la misma sean de beneficio para el país, ¿verdad? Y nosotros estaremos respetando cualquiera que sean los resultados. Bueno, ahí tenemos, enlazando un poquito lo que está ocurriendo en Honduras, la realidad y lo que dice el gobierno guatemalteco. Así es, esas eran las declaraciones. Tenemos que dar vuelta de página, seguimos hablando del ámbito internacional. Nos ubicamos rápidamente en Estados Unidos. Obviamente aquí tenemos más información para presentarles en relación a las repercusiones de la Corte Suprema de Estados Unidos, que autorizó de manera provisional la plena implementación del decreto antimigración del presidente Donald Trump. Con una votación de 7-2, el máximo órgano de justicia estadounidense suspendió las decisiones de 2 tribunales inferiores que bloquearon la implementación de la resolución por considerarla discriminatoria contra los musulmanes y violatoria de la Constitución. El decreto establece la prohibición indefinida al ingreso de ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. La ley fue cuestionada por 2 tribunales de apelación, pero el gobierno de Trump sostiene que es crucial para proteger la seguridad nacional. Le queremos comentar que los jueces de la Suprema Corte permitieron que el gobierno haga cumplir el decreto mientras las apelaciones siguen su curso. La Corte de San Francisco debe examinar el caso mañana y se prevé que la de Richmond lo haga el viernes. La prohibición de ingresos se centra especialmente en los viajeros de los 6 países mencionados, pero también incluye a personas de Corea del Norte y algunos altos funcionarios de Venezuela. Esto es parte de la información que tenemos esta mañana. Tenemos que seguir hablando del ámbito internacional. Venezuela da de qué hablar y estas negociaciones que se están dando entre el gobierno, desde luego, de Nicolás Maduro y también la oposición. Los delegados han, ya realizado negociaciones con el gobierno para poder sellar acuerdos y subrayaron la urgencia de soluciones ante la escasez de alimentos y medicinas. Luis Florido, diputado opositor, señaló: estamos en la etapa más delicada de este proceso, esta es la etapa difícil de negociación que interesa a todos los venezolanos. Una primera ronda de conversaciones en República Dominicana finalizó el sábado sin acuerdos, pero las partes anunciaron avances significativos y fijaron una nueva reunión para el 15 de diciembre. Organizaciones de derechos humanos exigen celeridad en un pacto, pues según la organización Codevida, el desabasto de fármacos golpea a unos 4 millones de personas. Cabe señalar que el chavismo niega que haya una crisis humanitaria en Venezuela y descarta completamente la posibilidad de un canal humanitario, pues considera que abriría las puertas a una intervención militar. Casi las 6 de la mañana y vamos a ver qué pasa en las calles guatemaltecas. Comenzamos en carretera El Salvador, todavía muy oscuro, por supuesto, cada vez amanece más tarde, como siempre decimos, a medida que el frío y estos meses van, convocando
distintos momentos importantes como este que estamos viendo ahora. Ahí está viendo usted la situación vehicular a esta hora de la mañana para que tome nota y pueda considerar su tiempo a la hora de salir a realizar sus actividades. Otro punto importante que debemos recorrer, Calzada Roosevelt, que nos sirve como parámetro para todo el sector de la zona 7, de la zona 11. Ahí tiene usted en pantalla de qué manera se está comportando. Bastante bien a las 5:59. Con más información a esta hora del día para seguir también mostrándoles lo que pasa en algunos otros puntos de nuestra ciudad capital. Recuerde que hay que salir con precaución. Hay una actividad en el domo de la zona 3 esta mañana. ¿Por qué le decimos esto? Si usted va a ir al aeropuerto por zonas aledañas, esta es una actividad que desde temprano va a estar realizando el Ministerio de Educación. Hay que tomar en cuenta justamente lo que está pasando. Después de ver Calzada Roosevelt, vamos a volver a Cayalá para tener más información también. El último punto que recorremos a esta hora de la mañana, ahí tiene usted la situación vehicular. Aún no hay carriles reversibles habilitados. Así es como se comporta el tránsito a las 6 de la mañana en Guatemala. Esto es lo que está pasando y nosotros tenemos más noticias para ustedes. ¿Qué pasa con las temperaturas? La posibilidad del ingreso de un frente frío a las próximas 48 horas y más noticias vinculadas al tema. Ya está con nosotros Lorraine Quinto, le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo estás? Lorraine, buenos días, bienvenida. Buenos días, Feliz compañeros. Martes. Feliz martes, sí. Tenemos que platicarles un poquito acerca de cómo están las condiciones para esta jornada, pero también para los próximos días, porque sí, déjenme contarles que podríamos tener entrada de un frente frío cerca del Golfo de México que podría estar afectando de manera indirecta a Guatemala. Como mencionaban mis compañeros, cada vez sale el sol más tarde, a las 6 de la mañana con 11 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 5 de la tarde con 32 minutos. La temperatura con la que amanecemos es de 14 grados centígrados, cielos parcialmente nublados y las posibilidades de lluvia en la ciudad capital es de un 0%. Hablamos también acerca de la fase lunar. Para hoy tendríamos una luna menguante convexa con una iluminación del 96.42% y la recomendación del día, como les mencionaba, a partir del día miércoles o jueves podríamos tener la entrada de este frente frío al Golfo de México que podría afectar de manera indirecta Guatemala. Sin embargo, en Alta Verapaz, a pesar de la disminución de los vientos en algunas regiones de nuestro país, Alta Verapaz sigue presentando altas posibilidades de lluvia, por lo tanto se les recomienda a las personas ubicadas en esta región, la franja transversal del norte, que no guarden sus paraguas porque las lluvias se podrían mantener para el resto de esta jornada y posiblemente para los próximos días en ese departamento. Continuamos. Atención entonces y los recaudos necesarios, importantes tomarlos en cuenta por el frío que va a venir al país. 6 de la mañana con 1 minuto, más información. Bueno, algunos hechos importantes de la crónica de las últimas horas. Se ha desplomado una avioneta en Escuintla, esto es lo que nos indica la información y tenemos algunos detalles para comentarles. Juan José Ortiz, instructor de vuelo, y su estudiante Pablo Barahuma resultaron heridos al desplomarse la avioneta donde se conducían cayendo en una zona boscosa de la Brigada de Paracaidistas General Felipe Cruz en Puerto San José de Escuintla. Conrado Monroy, vocero de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dijo que ambos tripulantes resultaron con heridas de consideración por lo que fueron trasladados a un centro asistencial vía aérea de la ciudad capital. Agregó que una unidad de investigación de accidentes aéreos de esa entidad será designada para determinar las causas del accidente. Se ha señalado que los tripulantes realizaban un vuelo de práctica de una academia privada. Ahí tenemos las imágenes entonces después de que cayera esta avioneta en esta región de Escuintla. Y tenemos que hablar también de lo que ha ocasionado los descensos de temperaturas en diferentes regiones del país, específicamente en el oriente. Hablamos de Jalapa, en donde una persona fallecía en las últimas horas debido justamente a las bajas temperaturas que están afectando a varios departamentos, específicamente estas áreas. Faustino Raimundo, de 55 años, fue localizado sin vida en la colonia Bosques de Viena, en Jalapa. Su muerte fue reportada por los bomberos voluntarios, quienes fueron alertados por vecinos. Al llegar los socorristas, verificaron que la persona había fallecido, por lo que procedieron a dar aviso a la Policía Nacional Civil para que se hicieran presentes en este lugar. Fallece entonces persona por frío, en esta ocasión en Jalapa. Momento de repasar prensa a esta hora de la mañana, muy tempranito como siempre. Prensa Libre presenta. Varias noticias en la portada de Prensa Libre para este martes que aparecen en pantalla. Una de ellas tiene que ver justamente con varios casos. La fila por pasaporte sigue igual, tramitadores, ventas de lugares y largas filas persisten en migración. Ayer se sumó un fallo informático. SAT abre vía no judicial a defraudadores con facturas. Contribuyentes que acreditaron compras a 150 empresas falsas pueden rectificar y pagar.
Crisis hondureña detiene transporte al resto del Istmo. Esto es parte de la información que tiene Prensa Libre. Y seguimos hablando de las repercusiones de la situación electoral en Honduras y cómo transportistas, así como usted lo puede ver en la pantalla, dejan de enviar mercancías. Riesgo para pilotos, robos y daños a unidades debido a la crisis en Honduras obliga a empresarios a suspender entrega de carga en todo Centroamérica. Hablando de lo que ocurre en el Congreso de la República, el empeño oficialista por retener la Junta Directiva, también parte de la información que tenemos esta mañana. FCN Nación está negociando con aliados mantener control del Congreso mediante bloques que respaldarían gestión del Ejecutivo en el año preelectoral. Más temas de actualidad que encontramos en el interior de Prensa Libre. Tenemos que hablar de cómo corre el plazo para poder admitir acreditación de facturas falsas. Los primeros hallazgos revelan que firmas exportadoras utilizaron documentos para reclamar crédito. Ahí está los pasos para la rectificación. Usted lo puede encontrar entonces en esta página de Prensa Libre. Y al dar una vuelta de página nos vamos a las calles porque nuestro compañero Alberto Cardona tiene la historia del día. Hora de saludarte, Alberto. Alberto, buenos días. Ricardo, Vero, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Noticia. Importante información, las fuerzas de seguridad en las últimas 72 horas pues han decomisado gran cantidad de ramillas de pinabete que eran trasladadas ilegalmente en algunos camiones que se trasladaban hacia Ciudad Capital. Estas ramillas, pues las autoridades de PNC, específicamente la unidad de DIPRONA, pues localizó estas ramillas evaluándolas en casi 2 millones de quetzales. La información que ha dado a conocer las fuerzas de seguridad es que se estarán incrementando los operativos para poder capturar y también decomisar estas ramillas, que es ilegal trasladarlas hacia Ciudad Capital. Acá les presentamos pues parte de la historia del día, cómo fueron localizadas y cómo muchos campesinos pues las han trasladado escondiéndolos en algunos doble fondos en camiones que trasladan las ramillas de pinabete. Los agentes de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil han decomisado 390.854 ramillas de pinabete, 19.835 tilancias, 92 árboles de pinabete, 48 orquídeas, 43 coronas de pinabete, 16 guirnaldas, 8 árboles artesanales de pinabete y 2 barba de viejo. Las autoridades también han capturado a 12 personas con pinabete y han decomisado 6 vehículos con la que transportan este producto ilegal. Estos operativos las fuerzas de seguridad lo han realizado en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos. De esta manera las autoridades recomiendan a la población para que eviten la compra y la distribución de dicho producto forestal, el cual se encuentra en peligro de extinción. Donde la policía está haciendo conciencia con las personas que compran sus arbolitos para fin de año, de no comprar los árboles que son armados de forma artesanal en virtud de que se está depredando los bosques y es una especie que está en inminente peligro de extinción. Bueno, la situación a esta hora de la mañana y estos operativos que van a continuar, Alberto. Así es, Ricardo, estos operativos van encaminados para poder controlar pues la tala ilegal de ramillas de pinabete, ramillas que son trasladadas principalmente durante este mes de diciembre. Estos operativos también estarán enfocados en algunos mercados cantonales en Ciudad Capital y a nivel departamental para poder pues decomisar estas ramillas de pinabete. Este dato que nos proporcionó DIPRONA son 2 millones de quetzales, producto de la ramilla de pinabete que era trasladada en algunos camiones y que se trasladaban específicamente de Totonicapán, Quiché y también del sector de Quetzaltenango. En otro ámbito informativo, Ricardo, de último momento se nos está comentando por parte de las fuerzas de seguridad. Hace 9 minutos específicamente las autoridades de Policía Nacional Civil están ingresando en estos precisos momentos a varias viviendas de pandilleros del barrio 18, quienes son los responsables de ocasionar pues una serie de hechos armados. Esta serie de operativos han iniciado, como repito, hace 9 minutos. Según el análisis de riesgo de las fuerzas de seguridad y los fusiles incautados hace 48 horas a pandilleros del barrio 18, vieron como objetivo claro que en el sector de la zona 18, específicamente en la colonia Pinares,
pues se mantienen escondidos varios pandilleros de esta estructura criminal. Nosotros en estos precisos momentos pues nos estaremos trasladando ya hacia este sector donde les estaremos pues ampliando más información, más detalles sobre este operativo a gran escala en contra del barrio 18. Operativos 17 allanamientos en el sector de la colonia Pinares, 4 allanamientos en el sector de San Pedro Ayampuc, en el área de Misco 3 allanamientos y en Palencia 1 allanamiento. Esta información pues nos las están brindando en estos precisos momentos las autoridades de PNC para poder capturar a esta estructura criminal que se ha dedicado a extorsionar y atacar a pilotos. También surge la información que estos delincuentes, donde las fuerzas de seguridad han ingresado hace pocos momentos, eran los que estaban recibiendo las órdenes claras por parte de los líderes de la estructura criminal del barrio 18 que se encuentran detenidos específicamente en el sector número 11 y en la cárcel mejor conocida como El Infiernito en el departamento de Escuintla. Imágenes de mi compañero en cámara Wilmer Ruiz, soy Alberto Cardona y con esta información de último momento y de la historia del día, yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, muchas gracias por la información, es parte de las noticias que tenemos a esta hora de la mañana. Alberto Cardona está allí, pero nos vamos hasta la zona del Domo, ¿verdad? A la zona 13 específicamente, donde sabemos va a haber una actividad del Ministerio de Educación. Vamos contigo entonces, Alberto. No, Julio es el que está en este lugar. Julio, Adelante. buenos días. Compañeros, muy buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia de la noticia en este martes, que bueno, desde ayer por la noche teníamos una alerta que se refería a la séptima avenida de la zona 13, precisamente frente al Domo, donde una actividad del Ministerio de Educación se estaría llevando a cabo. Ya a esta hora de la mañana tenemos que reportar un cierto movimiento, actividad de distintas personas que ingresan a este sector o que esperan, como ustedes pueden ver, pues a que den apertura a las instalaciones. Según tenemos información de parte de las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, el tránsito estará bastante complicado antes de las 8 de la mañana, es decir, desde esta hora hasta las 8 de la mañana será posible circular frente a esta ruta. Esta es la séptima avenida, es la que se dirige desde la parte de zona 13, desde la parte de la zona 13 hacia el Aeropuerto Internacional o hacia la colonia Santa Fe también, para que usted tenga una idea de cuál es esta ruta. Ahora bien, esta actividad del Ministerio de Educación estará ocupando el lugar a partir de las 8 de la mañana hasta de entre 8 y 9. Mencionan que será bastante complicado transitar por acá, y es que tenemos que ver que únicamente son 2 carriles. Ya está la presencia de, una cola de por lo menos unos 100 metros de varios microbuses que están ya estacionados, que han traído gente del interior del país y que también están transportando e ingresando algunos otros, como ustedes pueden ver, constantemente se detienen ya frente a este sector. Les recomendamos entonces mucha precaución. ¿Cuáles podrían ser las rutas alternas? La 11 Avenida, que es justamente la que pasa frente al Zoológico La Aurora, o la 15 Avenida en dirección hacia la colonia Santa Fe, es decir, 15 Avenida de la zona 13, tomar la Hincapié, colonia Santa Fe, y entrar hacia el aeropuerto por la parte trasera, es decir, a través de la colonia Santa Fe, como una ruta alterna. Evitar la séptima avenida, únicamente utilizarla entre 6 y 7 de la mañana. Igualmente nosotros estaremos aquí monitoreando el tránsito, pero por favor tenga usted esta referencia, que es una de las principales alertas que las autoridades han destacado para esta hora. Luego de eso, principales ingresos a la ciudad capital pues se encuentran bastante despejados. Únicamente consideramos que ya esta semana el tránsito se ha adelantado mucho más, y una hora pico que nuevamente inicia desde antes de las 6 de la mañana. Con esto vamos de vuelta al estudio. Por supuesto, más adelante estaremos conectados desde este mismo sitio para poderles llevar información de cómo se encuentra la dinámica vehicular en este punto. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Vamos a seguir contigo allí en esta mañana bastante fresca, por cierto, para tener toda esa información. Pero ahora sí tenemos que repasar lo que ocurre en el mundo. El plano internacional a través de sus portadas. Sara Guerrero está con nosotros ya. Sara, buen día. Muy buenos días, compañeros, y buenos días también a todos los televidentes. Un gusto estarlos acompañando como siempre. Es momento de informarnos de lo que sucede alrededor del mundo, y para ello colocamos en pantalla nuestra primera portada para este día. Tenemos el Heraldo como nuestra portada centroamericana desde Honduras. La OEA, UEA y EUA llaman a preservar la paz. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos piden a los políticos cordura, prudencia y no hacer llamados a la violencia. Estados Unidos lamenta la inaceptable violencia y anima a la clase política a aumentar la transparencia del proceso.
podemos observar la fotografía de la planilla, como quedó integrado el nuevo Congreso Nacional. Además, cuantiosos daños han dejado los saqueos en el país. Continuando este recorrido, colocamos ahora a El Clarín desde Argentina como nuestra portada latinoamericana. El tema del día, la desaparición del Ara San Juan. AWARD reconoció que los 44 tripulantes del submarino están muertos. El Ministerio de Defensa rompió el silencio y admitió que el cese del operativo de rescate del Ara San Juan obedeció a que, según el informe de la Armada, las condiciones del ambiente extremo y el tiempo transcurrido eran incompatibles con la vida humana. En otras noticias, la justicia acusa a López de organizar un fraude con cobertura legal y Jonathan Fabro lo busca la Interpol por abusar de una menor. La víctima era su sobrina. Según el juez, los hechos se produjeron entre los 6 y 11 años de la infante. Concluimos este recorrido colocando en pantalla La Vanguardia desde España como nuestra portada del mundo. Noticia principal, la campaña empieza sin los candidatos independentistas. El juez cree que su papel fue mayor y su reincidencia sería más grave. La justicia belga escucha a Puigdemont y decidirá si lo extradita el día 14. Además, Ciudadanos se dispara y el soberanismo roza la mayoría según el CIS. En otras noticias internacionales, Irlanda, último escollo para un acuerdo sobre el Brexit. Y el paro de noviembre en Cataluña marca el peor dato desde el 2009. Es así como finalizamos este recorrido cuando son las 6:15 de la mañana, pero tenemos aún más información para todos ustedes en Viva la Noticia. Recordará lo que pasaba el pasado 27 de noviembre, justamente con esta figura, la del diablo. Ya se acerca, estamos a 2 días nada más de la quema del diablo, por supuesto, en Guatemala. Y el acto vandálico que cometieron 2 hombres el pasado 27, cuando derribaron la imagen del diablo que instalan cada año en el barrio de la Concepción, Antigua Guatemala, obligó al comité de festejo a que fuera reparada la efigie al quedar destruida por el impacto. El ingenio del guatemalteco no esperó y los organizadores decidieron darle otro toque a la escultura, haciendo referencia a que había salido del Ix, donde le instalaron un carnet en grande y ahora luce un rostro vendado, al igual que un brazo y la extremidad inferior. Vitilio Contreras, presidente del comité de festejo, refirió que es el segundo año que sufren un altercado debido a que el año anterior fue secuestrada la imagen de la Diabla por agentes de la Policía Nacional Civil. La efigie será incinerada el próximo jueves 7 de diciembre a las 6 de la tarde, donde asisten miles de personas, entre, nacionales y extranjeros, y por esa razón se les ha llamado el famoso diablo ecológico, debido a que busca que se aglomeren varias personas en ese lugar para que ya no realicen fogatas fuera de sus hogares. Entonces, el diablo, salido del Ix, retorna a la antigua Guatemala. Bueno, tenemos que hablar de otros temas también en Viva la Noticia. Un total de 262 agentes se graduaron de la Escuela de la Policía Nacional Civil. Según, voceros de esta institución, ellos están listos para salir a las calles como parte de los diferentes operativos que se realizan en esta época de fin de año. El acto protocolario se llevó a cabo en la Escuela de la Policía Nacional Civil, en la zona 6 capitalina. 232 hombres y 30 mujeres recibieron la boina que lo identifica como agentes de la Policía Nacional Civil. En la institución policial hay 17 especializaciones, de las cuales este lunes 33 pasarán a seguridad turística, 22 a información policial, 37 a armas y explosivos, 30 a investigación criminal, 44 a fuerzas especiales y 96 a puertos, aeropuertos y puestos fronterizos. Todos los graduandos este día ya eran agentes de la Policía Nacional Civil, sin embargo optaron a especializarse en las diferentes áreas de acuerdo a sus capacidades, habilidades y a las necesidades mismas de la Policía Nacional Civil en el combate a la delincuencia común y organizada. Estos agentes saldrán a resguardar a la ciudadanía para la temporada navideña, la cual es una época aprovechada por la delincuencia. 6:18 de la mañana y vamos con información deportiva también, y resulta que en Argentina también hay actos de vandalismo, y esta vez con el deporte. La estatua de Lionel Messi fue vandalizada desde los tobillos hasta la cabeza. Bueno, los hinchas obviamente pues están bastante descontentos. Aquí tiene usted la información. La estatua del futbolista argentino Lionel Messi fue vandalizada de nuevo en Buenos Aires. Durante la madrugada del lunes, la efigie del ídolo fue cercenada desde los tobillos. Ya la segunda vez que lo rompen. La primera vez le habían roto un brazo, y estaba tirado acá en la plaza. El homenaje se encuentra en el Paseo de las Glorias junto con otras estatuas dedicadas a héroes deportivos argentinos. No, es increíble.
inexplicable. La verdad que no se entiende. ¿Cómo hay gente así tan mala, no? Mala. No hay motivo. La estatua de tamaño natural fue erigida en junio de 2016 después que Messi anunciara su retiro de la selección albiceleste, decisión que reconsideró para gozo de sus hinchas. Bueno, son el tipo de situaciones que pasan también en el deporte y bueno, aparte tenemos siempre muy buena noticia, esta vez que Guatemala pues lidera el medallero en los Juegos Centroamericanos, le está yendo bastante bien, tenemos toda la información, el equipo de atletas de Guatemala pues ya han obtenido 11 medallas de oro, 11 medallas de plata y 9 medallas de bronce, sumando 31 medallas, con lo que se convierte en el grupo que más logros ha obtenido durante los Juegos Centroamericanos que se realizan en Managua. La pesista guatemalteca Margo Reynoso pues llenó de orgullo a Guatemala al adjudicarse las 3 medallas de oro en levantamiento de pesas, además de imponer un nuevo récord centroamericano en envión en la 11ª edición de los Juegos Centroamericanos. Asimismo, Yulisa López y Jennifer Zúñiga obtuvieron oro en remo, categoría doble par ligero, junto a Gerardo Campa y Liv Catalán. También destacan otros atletas como Luis Martínez, Eric Gordillo, Daniela Artiga, con medallas de oro, mientras que en la rama del pesista olímpico, Edgar Pineda conquistó las 3 medallas de plata. Pineda era una de las grandes promesas de Guatemala en las justas centroamericanas luego de su actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Buenas noticias entonces para el país y tenemos mucho más información deportiva mientras va el noticiero, pero siempre usted muy pendiente de más detalles. Seguimos con más, compañeros, buenos días. Y seguimos con la información, gracias Pedro por los deportes, y esto tiene que ver con el cambio de horarios en la aduana con Honduras, todo esto vinculado a esta situación que se ha generado recientemente justamente. Un toque de queda fue decretado por el gobierno hondureño ante la crisis que se vive en el vecino país, llevó ajustes en el horario de atención de aduana, lo cual preocupa a los exportadores. Cada día unos 140 contenedores se mueven en las fronteras entre Guatemala y Honduras, unos 4.000 mensuales, ya que es por esta ruta que circula gran parte de las exportaciones desde Guatemala a Centroamérica. El toque de queda decretado por el gobierno hondureño motivó a modificaciones temporales en el horario de atención en aduanas como medida de protección. La Asociación de Exportadores de Guatemala manifestó su apoyo al pueblo hondureño y su deseo por una pronta solución pacífica a la situación actual, así como su preocupación por la seguridad de las personas que transitan con mercadería por Honduras. Desde el punto de vista de Export, nosotros lo que vemos, además del impacto en el comercio, es un tema que los propios hondureños tendrán que dilucidar, ¿verdad? Lo que nosotros ahorita estamos viendo es de que sí debería de existir todo un tema de paciencia, ¿verdad? Por parte del pueblo hondureño y esperamos y estamos esperanzados en que nuestro hermano país de Honduras llegue pronto a solucionar esta situación y que pueda continuar adelante. Agexport indicó que está en contacto con las empresas de transporte en monitoreo de los acontecimientos. La crisis indudablemente afectará al comercio, aunque no han determinado cantidades estimadas. Bueno, es la información que tenemos a esta hora y hacemos la primera pausa en Viva la Noticia. Pero quédese con nosotros cuando regresemos. Análisis importante de lo que sucede en Guatemala. Al regresar tenemos más información, los avances de lo que ocurre en el país, se acerca un nuevo frente frío, detalles, los días y las temperaturas a las que puede llegar justamente el clima. Además hablamos del caso Hogar Seguro y cómo Anaí Keller volverá a prisión y enfrentará a la justicia.